Buenos días muchachos, la clase de hoy continuaremos viendo lo que era el tema de ácidos nucleicos. Ya la clase anterior pues veíamos las particularidades que tenía el ADN. Decíamos que estaba formado por una doble hélice, que era una molécula bicatenaria, que significaba que estaba conformado por dos cadenas de nucleótidos. Decíamos que esas cadenas eran complementarias y antiparalelas, explicamos qué significaba complementariedad entre bases, explicamos qué significa que sean cadenas antiparalelas y pues veíamos los tipos de enlaces químicos en los cuales estaban involucrados para la formación de esta estructura de ADN, ¿no? Ahora en esta ocasión pues hablaremos acerca del ARN, que es mejor conocido como ácido ribonucleico y por sus siglas se conoce como ARN. El ARN es otro tipo de ácido nucleico. Ya veíamos que dentro de los tipos de ácidos nucleicos que estábamos viendo estaba el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, el ácido ribonucleico y el ATP, que era el adenosintrifosfato. Ya hablamos acerca del ATP y del ADN, ahora vamos a hablar acerca del ARN. El ARN, a diferencia del ADN, es una molécula monocatenaria. ¿Qué significa eso? Que este ácido nucleico está conformado únicamente por una sola cadena de nucleótidos, ¿verdad? Esa molécula monocatenaria, pues como es una sola cadena de nucleótidos, tiene una forma lineal y se dice que forma estructuras secundarias. Una estructura secundaria significa que esa sola cadena se puede plegar sobre sí misma. Entonces eso puede dar lugar a diferentes formas, a diferentes variantes de esa molécula lineal de nucleótidos. Se puede plegar sobre sí misma y entonces se dice que puede llegar a formar estructuras de tallo burbuja, ¿sí? Que es como si se pegara en cierta región una cadena con la otra y quedara otra pues separada, ¿no? Luego, las bases nitrogenadas que participan en la formación del ARN en esta ocasión van a ser adenina, citosina, guanina y uracilo. Aquí no tenemos timina. La timina es sustituida por el uracilo. Existen tres tipos principales de ARN en biología que son de importancia en la síntesis de proteínas, que va a ser el ARN mensajero, el ribosomal y el de transferencia. El ARN mensajero se representa como ARNM, el ribosomal como ARNR y el de transferencia como ARNT. Bueno, el ARN, les digo, como mencionábamos aquí anteriormente, decimos que es una molécula monocatenaria, es decir, está constituida por una sola cadena de nucleótidos, como lo podemos observar en esta imagen. Aquí pues podemos ver que la pentosa que forma parte de este ácido nucleico es una ribosa. ¿Cómo lo sé? Porque en el carbono 2 de la pentosa está unido un grupo OH. Si este grupo OH no estuviera, entonces yo diría que es una desoxirribosa. Aquí vemos pues una cadena lineal de nucleótidos que está unida, ¿verdad? Un nucleótido dijimos que era una molécula conformada por tres elementos, que era un grupo fosfato, una base nitrogenada y una pentosa. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver que este nucleótido se enlaza con el siguiente mediante los enlaces que conocemos como enlaces fosfodiéster, que ya también los veíamos en la clase anterior. Mencionábamos que si nada más indicábamos un solo enlace de un grupo fosfato con una pentosa, entonces ese enlace se conoce como enlace fosfoéster, mientras que si indicamos ambos enlaces por medio de los cuales el grupo fosfato está unido a las pentosas, decimos que es un enlace fosfodiéster. Luego, en el caso del ARN, pues los nucleótidos siempre se van a unir en sentido de 5' a 3'. ¿Sí? Ya habíamos explicado esto cuando abordábamos el tema de que eran cadenas antiparalelas las que conformaban la molécula del ADN. Bueno, luego vamos a hablar un poquito nada más acerca de cuál es la función que cumplen cada uno de los diferentes tipos de ARN. Ahorita, como les mencionaba, dentro de la síntesis de proteínas, para nosotros poder obtener una proteína, es necesario que se exprese un gen. Dentro de ese camino, que es de expresión de los genes, que va desde ácidos nucleicos hasta la obtención de proteínas,
pues se ven involucrados estos tres tipos de ARNs, que es el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Tal vez algunos de ustedes en sus clases de biología en la prepa pues abordaron un poco acerca de esto que era la expresión génica. Habrá otras personas que nunca lo habían escuchado, pero únicamente vamos a hablar de manera general cuál es la función de cada uno de estos ARNs, ¿sí? En el caso del ARN mensajero, el ARN mensajero es la molécula de ARN que lleva el mensaje que está codificado en el ADN de una célula. Ya habíamos hablado de que el ADN de una célula se encuentra en el núcleo de una célula eucariota. Entonces, por ejemplo, en el caso del páncreas, ahí es donde se sintetiza la insulina. La insulina es una hormona proteica, es decir, hay un gen que tiene las instrucciones para que se pueda producir esta hormona. Entonces, esas instrucciones se encuentran en el núcleo de la célula en forma de ADN. Nada más que esa información, como está contenida en forma de ADN, no puede salir del núcleo de las células. Y donde se sintetiza o la maquinaria necesaria para que se pueda elaborar una proteína se encuentra en el citoplasma de la célula. Entonces, pues aquí digamos que la célula se enfrenta con un problema, porque las instrucciones, lo que va a decir cómo se haga la proteína, está en el núcleo, pero la maquinaria para poder hacer la proteína está en el citoplasma. Entonces, ¿cómo soluciona la célula ese problema? Pues con la molécula de ARN mensajero. Ese ARN mensajero, hagan de cuenta que lo que sucede es que en el ADN, a partir del ADN se hace una copia de la información que tiene el ADN, pero esa copia, el resultado es el ARN mensajero. Por eso se llama así, por eso es su nombre, porque lleva el mensaje que hay en el ADN, va a llevar ese mensaje hasta los ribosomas que están en el citoplasma de la célula. A diferencia del ADN, el ARN mensajero, pues sí puede viajar, puede ir del núcleo al citoplasma, mientras que el ADN únicamente puede estar contenido dentro del citoplasma. Entonces, el ARN mensajero, su función es la de pasar ese mensaje en secuencias de bases nitrogenadas que van a representar una proteína, y ese mensaje es el mismo que tiene el ADN, nada más que lo va a llevar desde el ADN hacia el citoplasma de las células. Tiene una longitud aproximada de 500 a 10.000 pares de bases, a 10.000 bases, el ARN mensajero. Luego, en el caso del ARN de transferencia, el ARN de transferencia tiene esta forma, más o menos así. Aquí quisiera recalcar esto que decíamos acá, que el ARN tiene una forma lineal y que esa forma lineal o esa sola cadena de nucleótidos podía tomar estructuras secundarias. Si ustedes se fijan aquí, esto que está aquí es como si una sola cadena se plegara sobre sí misma y luego se uniera en ciertas regiones. Eso es lo que se conoce como estructura secundaria. Nosotros, de hecho esto tiene un extremo y un final, entonces nosotros si tomáramos con nuestras manos el inicio de esto y luego el fin del otro con la otra mano, lo pudiéramos estirar y veríamos que es únicamente una secuencia lineal de nucleótidos, los cuales se fueron pegando unos con otros y se formó entonces esa estructura secundaria. El ARN de transferencia es una molécula pequeña de ARN con estructura secundaria extensa y tiene un rango de longitud de 74 a 95 bases. Es mucho más chiquito en comparación de los ARN mensajeros. Luego, ¿por qué se llaman ARN de transferencia o qué significa esto? Ahorita, como les estaba mencionando, las proteínas se sintetizan en el citoplasma de la célula, en específico en los ribosomas, que digamos son los que están aquí representados como estas bolas amarillas, ¿no? Esos ribosomas, ahí es donde se sintetizan las proteínas. Entonces, el ARN mensajero, que es el que trae el mensaje desde el ADN hasta el citoplasma para dar las instrucciones de cómo se tiene que sintetizar una proteína, este ARN mensajero entra al ribosoma y el ribosoma va a ir leyendo o descifrando el mensaje. Entonces, lo que hace aquí el ARN mensajero es que le da la información al ribosoma, ¿no? Dice, ahí está la información. Y el ribosoma tiene que
decodificar lo que dice el ARN mensajero. Tiene que traducir, ¿no? Dice, bueno, si tú aquí tienes 3 bases nitrogenadas, esto significa que en esta posición yo debo de poner en mi proteína el aminoácido, por ejemplo, metionina. Enseguida tengo que poner una fenilalanina, enseguida una arginina y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de ácidos nucleicos estamos hablando que son moléculas o cadenas conformadas de nucleótidos, que cada uno va a tener una base nitrogenada diferente. Entonces, aquí el ARN ribosomal lo que hace es, ok, estos 3 nucleótidos significan que debo de pegar yo una metionina. Pero ahora aquí el problema es, bueno, el ARN mensajero ya trajo consigo las bases nitrogenadas. Ahora es, el ARN ribosomal, ¿de dónde va a sacar los aminoácidos que necesita para hacer las proteínas? Pues esos aminoácidos son acarreados o transferidos por una molécula de ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, digamos que sirve como Uber o como taxi de los aminoácidos. Esto se carga con un aminoácido y luego si el ARN ribosomal dice, necesito una metionina, pues tiene que ir el ARN de transferencia que traiga metionina para llevarlo aquí en donde está el ribosoma. Y esa es la función del ARN de transferencia, transferir aminoácidos hacia los ribosomas, por eso se llama así. Luego, en el caso del ARN ribosomal, ¿cuál es su función? Como su nombre lo indica, el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas. Los ribosomas son compartimientos subcelulares, los cuales están conformados de proteínas y de ARN ribosomal. El ARN ribosomal tiene una estructura como la ven ustedes aquí. A esas estructuras es a lo que se les conoce como estructuras de tallo burbuja. Tallos son las regiones de ARN que se unen unas con otras y las burbujas son las regiones que no se unen, son los circulitos que se ven aquí. Entonces, el ARN ribosomal, su función es la de formar parte de los ribosomas. Y como la función de los ribosomas es la síntesis de proteínas, por eso en ocasiones se dice que la función del ARN ribosomal es esa, sintetizar proteínas. Lo que hace un ribosoma es que permite la unión de un aminoácido con el siguiente. Es decir, dentro de los ribosomas se llevan a cabo los enlaces peptídicos que hacen que se vaya formando una proteína. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos aminoácidos y proteínas, pero es importante que ahorita ya lo tengan en mente, que hay una relación estrecha entre lo que son ácidos nucleicos y una proteína. Yo para poder obtener una proteína la célula tuvo que haber decodificado el mensaje que venía en forma de ácidos nucleicos, ¿sí? Luego, pues aquí tenemos que los ARN ribosomales principales tienen una estructura secundaria extensa y se asocian con proteínas para formar el ribosoma. Tienen un rango de dimensiones de 1500 a 1900 bases y de 2900 a 4700 bases. Luego, con eso que vimos aquí de lo que es el ADN y el ARN, nosotros podemos establecer, pues, qué diferencias hay entre cada uno de esos ácidos nucleicos. Para empezar, pues tenemos la diferencia de que el ADN está conformado por 2 cadenas de nucleótidos, mientras que el ARN está conformado por una sola, que es monocatenario. Luego, la pentosa que participa en la formación del ADN es una desoxirribosa, mientras que la pentosa que participa en la formación del ARN es una ribosa. La base nitrogenada en la cual difieren las estructuras de los ácidos nucleicos, en el caso del ADN dijimos que las bases nitrogenadas que participaban en la formación de ese ácido es adenina, timina, citosina y guanina, mientras que en ARN es adenina, uracilo, citosina y guanina. Entonces la diferencia o la base nitrogenada que tenemos diferente es que en el ADN pues hay timina y uracilo no, mientras que en el ARN hay uracilo y timina no. Luego, el ADN, ¿qué localización celular tiene? Pues principalmente lo vamos a encontrar en el núcleo de células eucariotas, pero también va a estar presente en algunos organelos como son la mitocondria y el cloroplasto.
Mientras que el ARN, la localización celular que va a tener, pues va a ser tanto nuclear como citoplasmática. ¿Qué quiere decir eso? Que el ARN puede viajar del núcleo al citoplasma y pues puede estar por el interior de toda la célula, ¿no? En el caso del ADN, el ADN no puede estar solo en el citoplasma, sino que tiene que estar contenido ya sea en el núcleo, o en una mitocondria o en algún cloroplasto, ¿sí? Y con eso pues damos término a lo que es el tema de ácidos nucleicos. Vamos a comenzar a ver ahora la tercera biomolécula, que van a ser lípidos. Ahorita nada más les voy a dar la introducción para el día de mañana ya comenzar a ver en sí la clasificación de los lípidos y pues ver más estructuras que tienen, que hay que abordar acerca del tema de lípidos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos a los lípidos. Y me gustaría que aquí pues se tomaran un momento cada uno de ustedes y luego pensaran, cuando yo hablo de la palabra lípidos, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la mente? ¿O con qué lo relacionan? Muchas de las veces nosotros cuando oímos la palabra lípidos, pues lo relacionamos como con algo grasoso, aceitoso, ¿no? Porque es como que estamos acostumbrados a que digan eso, que los lípidos son grasas, ¿no? Luego, o a lo mejor alguien dirá, pues yo conozco, ¿no? A mi papá, a mi abuelito, a una tía o hasta ustedes mismos que a lo mejor en alguna ocasión se les pidieron que se hicieran exámenes de laboratorio, ¿no? Algún médico y les dijo, hazte un perfil de lípidos, ¿no? Que era para ver cuánta cantidad de grasa pues tenían en su interior, en su organismo, ¿no? Entonces, nada más quisiera que ustedes tuvieran esto en mente, ¿no? ¿Qué son los lípidos? Y cuando hablamos de lípidos, ¿con qué lo relacionamos? ¿Sí? Bueno, les digo, la siguiente biomolécula que vamos a ver ahora son lípidos. Ya vimos carbohidratos, ya vimos ácidos nucleicos, ahora veremos lípidos y luego pues nos quedaría de ver proteínas. Bueno, los lípidos nosotros los podemos definir como moléculas orgánicas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y otros elementos. Es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta. Los lípidos proporcionan una importante fuente de energía. Es decir, por cada gramo de lípido que consumimos, nosotros podemos llegar a obtener 9 kilocalorías de energía. Eso si lo comparan con los carbohidratos también decíamos que su principal función era fuente de energía. Pero en los carbohidratos, por cada gramo de carbohidrato consumido, se aportan 4 kilocalorías. Entonces, si se fijan, el consumo de lípidos, por un gramo de lípidos que se consuma, se obtiene más del doble de la energía de un gramo de carbohidrato que se consuma. Es decir, los lípidos proporcionan una mayor cantidad de energía que los carbohidratos. Sin embargo, cuando nosotros estamos cansados o que decimos, ay, pues a lo mejor ya están cansados de estar todo el día en la computadora, tienen cansancio mental o físico, casi siempre optamos por comernos algo dulce, ¿verdad? Algo con altas cantidades de carbohidratos más que grasoso, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que esa cantidad de carbohidratos que consumimos nos da energía más pronto a que si nos comiéramos unas carnitas o una mantequilla o algo así, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque los carbohidratos se metabolizan más rápido que las grasas. Entonces, por ejemplo, nosotros para poder quemar, digamos, un gramo de carbohidrato, lo quemamos más rápido que un gramo de lípido. Entonces, por eso, de manera más rápida obtenemos las 4 kilocalorías que nos puede dar ese gramo de carbohidratos que las 9 kilocalorías que nos da la grasa, ¿sí? Por eso sentimos esa sensación, o tenemos esa sensación de que cuando comemos carbohidratos, pues más rápido nos despertamos y más rápido nos da energía. Porque efectivamente, de manera más rápida quemamos los carbohidratos que lo que quemamos la grasa, ¿sí? Pues por eso es cuando luego uno quiere adelgazar, ¿no? Que está gordito, tiene varias reservas de grasa, ¿no? Entonces uno quiere adelgazar y luego se va al gimnasio y lo que uno quisiera es que se quemara toda la grasa que tiene uno almacenada, ¿verdad? Pero eso no sucede así.
primero lo que tenemos que quemar y lo que el organismo quema son los carbohidratos que tenemos almacenados. Una vez que los carbohidratos se quemen, entonces sí ya se da paso a quemar grasas. Es por eso que uno no empieza a bajar de peso luego cuando empieza a hacer ejercicio, sino que toma cierto tiempo porque tienes que consumir primero los carbohidratos que has ingerido y luego ya después empiezas a quemar las grasas. Luego, los lípidos tienen importantes funciones celulares en los organismos vivos. Una de las principales es que es el componente principal de la membrana plasmática de las células. Si ustedes recuerdan en sus clases de biología, pues debieron haber visto esto, cómo está conformada una célula. Una célula limita o delimita el medio ambiente extracelular de su citoplasma a través de una membrana plasmática. Y esa membrana plasmática está formada por lo que conocemos como una bicapa lipídica. ¿Qué significa eso? Son dos capas de lípidos, que es la imagen que tenemos aquí al fondo de la palabra lípidos. Una bicapa lipídica es esto de aquí para acá, es una sola capa. Y de aquí para acá tenemos otra. Es como si la bicapa lipídica o la membrana plasmática fuera esa nieve que antes vendían que se llama mordisco, que es como un sándwich de nieve. Tienen una galleta negra arriba, una abajo y en medio tienen nieve, ¿no? Entonces hagan de cuenta que la membrana plasmática es eso. Y que ustedes parten la nieve por el medio y entonces de esa manera tienen una capa arriba y una capa abajo. Esa es una bicapa lipídica. Entonces, esa bicapa lipídica está formada por fosfolípidos y esos pues son moléculas de lípidos, por eso decimos que los lípidos son el componente principal de la membrana plasmática de las células. Luego, ¿qué otra función tienen los lípidos? Pueden servir como señalización celular. ¿Por qué? Porque hay hormonas de naturaleza lipídica o hormonas esteroideas, ¿como cuáles? Como los estrógenos en las hembras y la testosterona en los machos, ¿verdad? Esas hormonas provienen o son derivados del colesterol, es decir, de esa molécula de colesterol se modifica por ciertas enzimas y entonces tiene como resultado la producción de estrógenos o de testosterona. Las altas concentraciones de estrógeno en las hembras pues son las causantes, ¿verdad?, de que se muestre el celo en la hembra. Y luego la testosterona pues es la responsable de funciones reproductivas en el macho, así como caracteres sexuales secundarios. Entonces, como esas hormonas son, digamos que están hechas de lípidos, entonces por eso decimos que los lípidos tienen una función de señalización celular como hormonas esteroideas. Y también pueden servir como mensajeros moleculares que trasladan señales desde los receptores de la superficie celular hasta dianas dentro de la célula, es decir, hasta objetivos intracelulares. Entonces, esas son las principales funciones que tienen los lípidos. Luego, en química orgánica, los lípidos generalmente se clasifican de acuerdo a los grupos funcionales que poseen. Sin embargo, también los lípidos se pueden clasificar de acuerdo a su solubilidad. Los lípidos o las moléculas lipídicas incluyen muchos tipos de compuestos que contienen una amplia variedad de grupos funcionales y se clasifican normalmente como lípidos simples y lípidos complejos. Nosotros en ese tema pues vamos a abordar todos los, los grupos, ¿verdad?, en los que están involucrados los lípidos simples y en los que están involucrados los lípidos complejos. Pero ya esto pues lo vamos a abordar el día de mañana. Nada más quiero que quede aquí definido qué es un lípido simple y qué es un lípido complejo. Un lípido simple es aquel que no se hidroliza fácilmente en disolución acuosa ácida o básica. Los lípidos simples son esteroides, prostaglandinas y terpenos. Los lípidos complejos son aquellos que se hidrolizan fácilmente a constituyentes más simples, como ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga, denominados ácidos grasos, que van a conformar las ceras y los glicéridos. Entonces, nosotros en este tema vamos a
estudiar lo que son esteroides, lo que son prostaglandinas, lo que son terpenos, ceras y glicéridos, ¿sí? Entonces, por hoy hasta aquí dejamos la clase y continuaríamos el día de mañana con estos temas. Espero que tengan una buena tarde. Agradezco mucho su atención, muchachos, y pues hasta luego.